Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les vengo a enseñar cómo simular un rectificador de media onda controlado eh, utilizando una señal de pulso y ver el comportamiento de las diferentes ondas dependiendo de la carga. En este caso tenemos una carga RL. El programa de la simulación está realizada en Orca Cactus, la versión light. Se puede descargar gratuitamente desde la página de Cadence. Abajo dejaré el link de la descarga. Entonces voy a enseñarle a hacerle esto, a modelar también un SCR, porque les mostraré a continuación este SCR presenta un problema de que el voltaje en directo es solamente 50 voltios y como nos damos cuenta el voltaje de entrada es normalmente 170 voltios aproximadamente, es el voltaje de la red, el voltaje pico de la red. Entonces voy a enseñarles cómo configurar cada uno de los elementos y cómo simular circuitos y generar las diferentes curvas. Entonces empecemos. Primero le damos a crear un nuevo documento, un nuevo proyecto. Análogo por mixer y coloquemos en este caso práctica 1. Escogemos el directorio donde queremos que esté guardado. Yo lo tengo en Orca, crear una carpeta que se llama tarea y voy a crear otra carpeta en tarea que se llame práctica 1. Seleccionamos la carpeta, le damos OK. Saldrá esta ventana. Esta ventana lo que indica es que abrirá un nuevo proyecto, pero incluyendo las tierras. Pero en este caso vamos a hacerlo desde cero, porque resulta que la primera vez crea un problema y eso lo vamos a solucionar aquí. Entonces se crea un nuevo proyecto. Vamos a incluir los diferentes componentes. Primero la B-SYNC. B-SYNC sería nuestra red de entrada. El SCR que quedamos que era el 2N, que es el único que trae por defecto Orca. El pulso, en este caso se llama B-Pulse. Y las diferentes cargas. Vamos a empezar primero con una carga R. Le damos R para colocarla de la forma que queramos. Y en este caso vamos a sacar un poco. Chequeamos que el pin R1 diga número 1, que es por donde va a entrar el voltaje. Luego vamos a unir los diferentes componentes. Podemos hacer dos cosas: unirlos yendo aquí al icono del cable o simplemente oprimiendo W. Entonces, unimos los diferentes componentes y un punto importante que maneja Orca es la referencia. En este caso nos dirigimos aquí a Place Ground o G. En este caso escogemos esta que tiene el 0 marcado. Esto inicialmente trae un problema. Le damos doble clic, voy a explicarle cómo funciona el problema. Le damos doble clic sobre el componente, se nos debe abrir una ventana de propiedades. Aquí donde dice name dice GND. Necesitamos cambiar ese GND por 0 y eso soluciona el problema, si no nos dará el error de nodo flotante. Ahora vamos a agregar los valores de cada componente. Empezamos por la B de entrada, señal de entrada.
Veo sería mi voltaje de nivel DC. En este caso colocaremos 0 porque no queremos un nivel DC. Amplitud, vamos a colocar 120 rayo 2, que es aproximadamente 169. Colocaremos 169. Y la frecuencia 60 Hz, que es la que trabajamos en Venezuela. Y desfasamiento colocaremos 0, no queremos un desfasamiento tampoco. Entonces aquí la B pulso es una señal que tiene muchos parámetros, un componente que tiene muchos parámetros. Ya le voy a explicar cada uno de ellos. El primero es el voltaje inicial. ¿Con qué voltaje inicia? En este caso con 0. El segundo es el voltaje máximo del pulso. En este caso colocaré 2. El siguiente es el tiempo de retardo. En este caso colocaré ese tiempo de retardo. En este caso sería nuestro primer tau, nuestro primer alfa. Nuestro primer alfa vamos a escogerlo en 2 milisegundos. 2 milisegundos. Luego el tiempo, esto es la rampa, la primera rampa, que va a tener solamente 1 microsegundo. Y la rampa de bajada va a tener también 1 microsegundo. El ancho del pulso le colocaremos 1 milisegundo. Y el periodo le colocaré 10 milisegundos. Ok, la señal la dejaré de 1K por defecto para hacer la primera simulación y para que observen el problema que va a dar la simulación. Entonces, para continuar, generamos una nueva simulación. Vamos a este icono, nueva simulación, le damos el nombre de la simulación, le llamaremos Simul 1. Le vamos a crear. Nos va a salir una ventana emergente. En esta ventana vamos a hacer un análisis en el dominio del tiempo, dominio transitorio. Vamos a colocar aquí un periodo solamente de la señal, que sería 16.67 milisegundos, que es el ciclo, el primer ciclo. Le damos aplicar y ok. Ya está la simulación generada. Otra cosa que podemos hacer es colocarle el nombre de los nodos a cada elemento. Para hacer eso nos vamos a donde dice ABC o simplemente oprimimos N. ABC, colocamos el nombre del nodo, en caso 1. Estoy haciendo oprimiendo N, 2, otra vez oprimo N, 3 y el nodo 0 que está por defecto. Eso es para visualizar en la parte de las gráficas a qué nodo estamos haciendo referencia. O simplemente tomamos la punta como de un osciloscopio y se la ponemos a la señal de salida. ¿Qué queremos ver? Quiero ver el voltaje de salida y el voltaje del pulso. Entonces le damos a play. Esperamos. Y aquí podemos observar la señal. Entonces vemos que la señal no concuerda con la señal que nos explicaron en clase, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ocurre que el dispositivo se está disparando es porque el VBO es muchísimo más grande que es muchísimo más pequeño que el voltaje de entrada. Eso hace que el dispositivo se active como si fuese un diodo choque. Observen, aquí vemos el pulso. Aquí muy pequeño está el pulso y se está disparando aquí, o sea, cuando el voltaje llega aproximadamente a 50 voltios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí igual, la ruptura en inversa del voltaje de entrada es muchísimo más grande que la ruptura inversa del dispositivo. Entonces no está prestando atención, está rompiendo el dispositivo y por este caso se está dañando el dispositivo.
vamos a solucionar eso. ¿Cómo lo solucionamos? Vamos a modificar el componente. Esto lo voy a hacer solamente para poder simular, o sea, no es algo porque vamos a alterar la característica del componente. El 2N1595 es un componente que funciona de esa manera, no se debe alterar, pero en este caso para simular la práctica vamos a modificarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí ya lo abrí, voy a explicarles cómo se abre. Le damos clic derecho sobre el componente, lo seleccionamos, le damos clic derecho y le damos editar PSPI Model. Ahí nos va a abrir un nuevo programita donde vamos a ver cada una de las características de este dispositivo. Como podemos ver, el VDR pienso que es el voltaje en directa máximo, que en este caso son 50 voltios. Vamos a cambiarlo a 500 voltios por ser exagerado. Y este VRR pienso que es el voltaje en reversa máximo, y le colocaremos 500 voltios. BTM 1.1 ITM, estos son otros parámetros. El BDI, el BDT también lo mencionan en clase. El IGT 2 mA, el BGT 0.7 amperios y tiempo de encendido 0.8 microsegundos, el tiempo off, y todos estos parámetros que tiene el dispositivo. En este caso aquí nos agregan un comentario, el asterisco de un comentario en PSPI, y dice que es de la marca Motorola y otras cosas ahí. Entonces le damos a guardar, guardamos, se guardó, voy a guardar. Ok, ya se guardó el dispositivo, vamos otra vez a simularlo. Debería funcionar como nos enseñaron en clase, y como podemos ver, así funciona. Entonces, llega el pulso, en 2 milisegundos el SCR se dispara y se apaga cuando llega a 0. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué ocurre si le agregamos una carga L. Esto era lo más elemental, con carga R. Vamos a agregar una carga L. Simplemente colocamos L y procuramos que el punto de polarización quede hacia arriba, por donde va a entrar el voltaje. W, o simplemente seleccionamos el cablecito y unimos. Cambiamos los valores porque en este caso 10 microhenry va a ser un valor muy pequeño en comparación con un K, y eso nos va a dar como si el circuito fuera resistivo puro. Entonces coloquemos aquí los valores típicos trabajados en clase, que son 10 ohmios y unos 10 milihenry, por decir algo. Ok, le damos guardar, ejecutamos. Y aquí podemos ver el efecto del inductor. Entonces el dispositivo, la señal de entrada empieza a aumentar, pasa el voltaje de disparo y el pulso se genera. Eso hace que el dispositivo pase a su estado de conducción, y este efecto que vemos aquí es el efecto del inductor, la descarga del inductor, y aquí se genera el próximo pulso, pero ese pulso no va a hacer nada por lo que está en el periodo negativo. Para visualizar más este punto voy a multiplicarlo por 10 para que visualicen bien el pulso. Ahí se ve mucho mejor donde se disparan los pulsos. Y el siguiente pulso, hacer una cosa, vamos a agregarle otro periodo a la señal. Entonces, para hacer eso vamos a editar simulación, y aquí en este valor le damos otra vez cambiar a 32, que es aproximadamente el doble del primer periodo. Vamos a simular otra vez, y como podemos dar cuenta,
el primer pulso se disparó, el efecto del transistor siguió el siguiente pulso y ocurrió el siguiente pulso. Si se fijan, este pulso ocurrió después de pi medio, o sea, no están configurados con la señal porque tenemos un tiempo de desfasamiento de 2 milisegundos. Aquí ocurre el siguiente después de 10 milisegundos, el siguiente ocurre después de 10 milisegundos, pero con los 2 primeros milisegundos que tenemos a la entrada, al comienzo. Eso hace que la señal cada vez se desplace más el pulso. Para el siguiente no se vería, si acaso se vería por aquí, y para el siguiente sí se vería este pulso. Entonces esa es la razón de que este pulso lo ocurre de esta manera. Entonces, bueno amigos, esto ha sido todo. Espero les sirva de algo. Gracias por ver este video y hasta la próxima.